Dios les siga bendiciendo, hermanos. Creo que podemos seguir disfrutando de la presencia de Dios, hermanos, después de tener este refrigerio a través de la alabanza para nuestras almas, hermanos. Podemos ver que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Él sabe lo que nuestra alma necesita. Él sabe la palabra que íbamos a abrir hoy y nos la confirmó a través de la alabanza, hermanos. No nos pusimos de acuerdo con los hermanos, no saben el tema que íbamos a predicar, no saben el capítulo que íbamos a abrir de la escritura al principio. Miren, Dios confirmando su obra. Hoy vamos a seguir con esta serie de prédicas acerca de la evangelización. Veíamos la gran comisión, veíamos cómo Dios daba esta gran comisión a los discípulos, cómo esta gran comisión es para ti, para mí. Y hoy vamos a ver al Maestro en ganar almas. Vamos a ver cómo Jesús, actuando de una manera práctica, sencilla, para que tú y yo veamos que en todo lugar puedes abrir tus labios y Dios va a respaldar la palabra y Dios va a hacer la obra. No es por el conocimiento, hermanos, sino por una disposición de corazón, por una disposición de que tu vida esté a disposición en las manos de Dios, para que Él la use, para que Él sea el que en el momento adecuado, en el momento en que se necesita escuchar este mensaje, tus labios lo expresen, tus labios se abran y digan las verdades de parte de Dios. Vamos al libro de Juan, al Evangelio según San Juan, capítulo 4. Vamos a leer todo el capítulo, hermanos. Vamos a ir leyendo la escritura, no sin antes poner este pequeño estudio en las manos de Dios, que Dios sea que lo bendiga, que Dios sea que edifique tu vida a través de Él y que muestre verdades que o ya tienes en tu vida o que hacen falta en tu vida y en cada uno de los que estamos aquí. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esta gloriosa alabanza, Señor, la cual ha venido a confortar nuestra alma, Señor, la cual ha venido a ser un verdadero refrigerio espiritual para nuestra vida, Señor. Pues tú confirmas a través de Dios tus propósitos. Ahora, Dios, abrimos tu escritura, Señor, y vamos a meditar en ella. Padre, pero necesitamos la dirección de tu Santo Espíritu, Dios. Padre, para que podamos ser instrumentos dignos en tus manos, para que se pueda cumplir esa promesa que veíamos a través de esta alabanza que entonábamos, la última, Señor, de que tú vas a levantar nuestras vidas, Dios, para honra y gloria tuya, Señor. Padre, necesitamos la ayuda de tu Santo Espíritu para entenderlo. Necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo para discernir esta palabra, Dios. Háblanos, Señor. Háblanos y edifícanos a través de ella, Señor. Que podamos aprender a los pies del Maestro. Que podamos aprender, Señor, que el mensaje no es tan complicado, Señor. Solamente se necesita, Señor, una disposición de corazón para hacerlo. Ayúdanos a entenderlo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí tenemos una escena que el Señor Jesús iba con sus discípulos y había llegado a Judea, ahí estaba, pero como se suscitaron un sinnúmero de versiones en las cuales la gente decía y quería meter incertidumbre, quería meter cizaña en los discípulos, quería meter cizaña en Juan. Ahí Juan empezó a predicar, Juan el Bautista empezó a predicar, a bautizar, y cuando llega el Señor Jesús con sus discípulos, empieza a haber rumores de que Jesús estaba bautizando más que Juan, y esto por lógica llevaba dos cauces. Uno, que el ministerio de Juan menguara porque el Señor Jesús iba a ser exaltado, iba a manifestar su testimonio y su ministerio. Pero también había gente que quería meter la cizaña para que Juan se sintiera menos, para que Juan se sintiera mal, porque el Señor Jesús bautizaba. Y vemos que el Señor Jesús no bautizaba. Los que bautizaban eran los discípulos.
Claro, en el nombre de Jesús, ahí al lado de Jesús, pero los que bautizaban eran los discípulos, no era Jesús. Mira, vamos a darle lectura del versículo 1 al 6. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Muchas cosas que si las leemos de corrido pasan desapercibidas. Muchas cosas, si tú quieres a lo mejor que pudieran ser insignificantes, son muy importantes para entender este tipo de pasajes. Cuando Jesús empieza a escuchar que empieza el rumor de parte de los fariseos para meter la inquietud, la cizaña en medio de los discípulos y con Juan, él decide salir de Judea. Salir de Judea y se va a Galilea. Pero ahí antes de llegar a Galilea hay una ciudad, Sicar, que está ahí desapercibida, la mejor, una ciudad pequeña, pero que tenía algo importante. Tenía un pozo que Jacob dio a su hijo José cuando heredó este territorio. Y ahí estaba este pozo. Judea era la matriz del judaísmo en ese entonces. Ahí estaba sentada la religión judía. Ahí tenía su base la religión judía. Galilea, por el contrario, era una ciudad mixta, una ciudad que a lo mejor la mitad o más de la mitad estaba llena de gentiles. Era la contraparte del judaísmo. Entonces, los judíos, para desplazarse a Galilea, podían haberlo hecho directos. Hay un camino, había un camino que los llevaba directos, pero este camino tenía que pasar por ciertos lugares que a los judíos no les agradaban, y uno de ellos era Samaria. Daban vuelta por otro camino y así evitaban pasar por Samaria, porque les era muy molesto pasar por esta ciudad llena de gentiles. Entonces Jesús, sabiendo que había una necesidad en esta ciudad, en el versículo 4 dice, y le era necesario pasar por Samaria. Fíjate, ¿por qué le era necesario? Había visto la necesidad de una persona que necesitaba. Una sola persona, un alma que necesitaba escuchar el Evangelio de Dios. Entonces él decide irse por este camino. Por este camino que a los judíos no le era agradable pasar, él emprendió el camino rumbo a Samaria. Hizo a un lado muchas cosas con tal de dar el mensaje de salvación, con tal de dar este mensaje. Ahí estaba el Señor Jesús emprendiendo el camino rumbo a Samaria. Y ya llegando a esta ciudad, se desplazó a esta ciudad pequeña. Llegó y se sentó ahí frente al pozo. Ahí estaba el Señor Jesús, cansado del camino. Acuérdate, era Dios, pero también era hombre. También tenía las mismas necesidades que cualquiera de nosotros. Se sentó ahí junto al pozo. Dice algo también importante. Era como la hora sexta. En ese tiempo se manejaban dos tipos de calendarios o de horarios. Dos tipos de horario. Uno era el judío y el otro era el romano. Si aplicamos que la hora sexta del calendario judío, del horario judío, eran como las 12 del día. Si aplicamos que era la hora del calendario romano, eran como las 6 de la tarde. Variaba. ¿Por qué esto, hermanos? ¿Por qué viene a ser importante esto? Por lo que dice a continuación, mira, en el versículo 7, dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. ¿Qué importancia tenía el horario? Esta mujer, como a continuación lo vamos a ver, era pecadora. Esta mujer, el pueblo la veía como una pecadora.
Esto trae a consideración el horario porque la mujer la veía el pueblo mal, la ciudad la veía mal, la gente que veía a esta mujer no se relacionaba con ella por su condición de pecado. Entonces lo que ella trataba de hacer era buscar horarios donde la gente no estuviera en el pozo. Y si eran las 12 del día, la mayoría de mujeres en ese momento no iba por agua, porque es la hora más pesada del día en cuanto al calor. Y la mujer trataba de evitar, pues, que le dijeran de cosas, que trataran de decirle algo. Y si eran las 6 de la tarde, pues también era un horario inadecuado por cuanto ya iba a oscurecer. Entonces las mujeres iban antes. Entonces por eso dice la Escritura que era como una hora sexta. Entonces Jesús, ya cansado, se sienta ahí a descansar y le dice: dame de beber. Fíjate, Jesús tuvo que sobreponerse, hacer a un lado la incomodidad de pasar por esta ciudad. Jesús se sobrepuso a las condiciones físicas que tenía en ese momento, a las necesidades físicas. Jesús se sobrepuso a su religión, lo que él creía, lo que le habían inculcado sus padres, para pasar, para involucrarse con esta gente. Para los judíos no era agradable esto. Para los judíos no era la ruta preferida en aquel tiempo para llegar a este tipo de lugares. ¿Qué nos muestra este pasaje? Nos muestra que para ganar almas debemos de estar dispuestos a salirnos del camino acostumbrado. Para ganar un alma muchas veces tú tienes que salirte de lo que estás acostumbrado o de tu zona de confort. Jesús tuvo que hacerlo. Tuvo que hacer a un lado todos estos estorbos. Tuvo que hacer a un lado la religión que le habían inculcado a sus padres, a la mejor, para no juntarse con los gentiles, con tal de dar el mensaje de salvación. Tú y yo no debemos ser mayores que el Señor Jesús. Debemos estar preparados para las inconveniencias que pudieran venir, para que tú puedas llevar el mensaje. Tú necesitas estar dispuesto a cambiar aún horarios de tu descanso, aún de cosas que estás acostumbrado a hacer. De esos, decía alguna persona, es que en mi disciplina tengo que estar a las 9 de la noche en casa. Sí, hermano, pero para dar las buenas nuevas, muchas veces no es bueno. Muchas veces la gente no puede escucharte en el día, trabaja, y el único horario que dispone a lo mejor para atenderte puede ser en la noche. O al revés, puede ser en la mañana porque en la tarde. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitas? Perder nuestros pasatiempos favoritos. A lo mejor dejar de chatear menos, dejar de estar en la computadora menos, dejar de estar en el celular menos, con tal de estar dispuesto para hacer la voluntad de Dios. Jesús tuvo que hacer a un lado todas estas cosas. Dejar tu lugar preferido. Es que es hora de mi siesta, descansando, pensando. O es hora de mi gimnasio, es hora de ir a hacer ejercicio. Es necesario estar a disposición del Señor Jesús. Ven las condiciones. Jesús estaba cansado, pero sabía una cosa: en ese lugar iba a llegar un alma necesitada. Entonces él se sentó a propósito ahí para sobreponerse al cansancio físico, para descansar un momento, para que este cansancio canalizarlo para dar una gran verdad. A lo mejor iba muy cansado y mentalmente también te afecta, hermano. No había comido, tenía necesidad de tomar agua también, y todo esto te afecta mentalmente. Pero sabes una cosa, el Señor Jesús no estaba demasiado cansado como para no testificar, como para no hablar. No estaba demasiado cansado como para no preocuparse por el alma de esta mujer. Y a veces nosotros ponemos muchas excusas delante de Dios. Es que no tenemos tiempo, es que mi trabajo, es que estoy fatigado, es que no he comido, primero voy a comer.
que ponemos delante de Dios, problemas físicos, o mentales, o falta de dinero, o el trabajo nos absorbe completamente. No tengo medios para trasladarme hasta tal lado, hasta tal colonia, para ir a hablarle a mi familia, para irle a hablar al conocido, al compañero de trabajo. No hay dinero para mí. Tenemos muchas excusas. El Señor Jesús ahí estaba y tuvo que hacer a un lado todas esas excusas, y más todavía tuvo que derribar barreras que su propia religión, que su propia raza habían impuesto con esta gente. Fíjate cómo nos dice el versículo 9 y 10, dice: la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua. Para ganar un alma se necesita derribar todas esas barreras que muchas veces son un estorbo nada más, un pretexto para no hacer la obra de Dios. La mujer era samaritana, había una barrera racial entre ellos, no podían tratarse, dice la Escritura. Los judíos no podían tratar con los samaritanos, y ahí estaba esta barrera entre las dos personas. El Señor Jesús la hizo a un lado. Y algo más, esta persona era una persona inmoral. La sociedad la veía mal, era una mujer pecadora. Todo el mundo sabía su vida, de cómo estaba ahí en esa ciudad, de cómo vivía con un hombre que no era su marido. Y la gente se daba cuenta, y la gente no tenía mucho gozo conmigo. Y ahí estaba el Señor Jesús haciendo a un lado de esta barrera, con tal de alcanzarla con el mensaje, con tal de darle las buenas nuevas de salvación. Mira lo que dice el versículo 18. El Señor Jesús, ya conociendo su historia, vamos a leer desde el 15 para que lo entendamos. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Fíjate toda la vida que ella traía, y ella se sentía mal delante de esta persona, delante de Jesús. Pero Jesús había hecho todo esto a un lado. Esta barrera que pudiera impedirle testificar, esta barrera social, esta barrera de razas, la había hecho a un lado. Y muchos de nosotros a veces no tenemos en cuenta esto. Muchas veces ponemos esas barreras que nos estorban para hablar de Dios, que nos estorban para predicar. No hablarle de Dios, porque a lo mejor no va a entender tu mensaje. ¿O no te ha pasado? O muchas veces algunos de nosotros consideramos inferiores a mucha gente, porque a lo mejor no te van a entender el mensaje de salvación. O al revés, consideras a aquellas personas con estudios superiores muy diferentes a ti. No, pues siendo maestro, siendo licenciado, siendo doctor, ¿cómo se van a interesar? Y empiezas a poner esa barrera que te impide testificar, que te impide hablar de aquel que ha salvado tu vida. ¿O no el Señor Jesús en su escritura dice que cuando tú vayas a los magistrados, no tengas pendiente de lo que vas a decir? Porque el Señor Jesús va a hablar por ti. El Señor Jesús va a poner las palabras adecuadas para esa persona. Si es inferior, a lo mejor como tú piensas, a lo mejor va a bajar el Evangelio a la tierra, para ponerlo en testimonios prácticos, en verdades sencillas delante de la gente. Y por el contrario, si es una persona preparada, pues te va a dar las palabras adecuadas para estar
a nivel de su cultura, de su educación. Pero siempre y cuando confíes en que Dios puede usar tu vida. El Señor Jesús así lo estaba haciendo. Y tú y yo necesitamos tener y ver las cosas como el Señor Jesús las ve. Porque todos necesitan una salvación. Los pudientes y aquellos que no tienen dinero, los pobres, los desheredados, todos son inconversos y necesitan una salvación en su vida. A lo mejor ese maestro que tú ves que tiene mucha preparación y que te dice que Dios no existe, si tú confías en Dios, puedes darle una verdad que pudiera llevarlo al conocimiento del Señor Jesús. Pero ¿qué necesitas? Necesitas confiar en Dios. Necesitamos ver la urgencia de sus almas que se están perdiendo, la urgencia de estos inconversos que no quieren escuchar de Dios. Para Dios no hay diferencia, hermano. El pobre y el rico necesitan un mensaje de salvación. Aquellos que tienen muchas posesiones, pero aquel también que no lo tiene. Aquellos que tienen mucho conocimiento intelectual, que tienen mucho conocimiento académico, y aquel que a lo mejor apenas sí sabe leer, también necesita de la salvación de Dios. Mira lo que dice Romanos 3, en el versículo 22. Le vamos a dar lectura del 22 hasta el 26 para entenderlo un poco más. Mira lo que dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Por cuanto todos pecaron, dice el versículo 23, y están destituidos de la gloria de Dios. No hay diferencia, hermano. Todos necesitan confiar en Dios. Todas estas gentes, el pudiente y no pudiente, el intelectual y el ignorante, necesitan acercarse a Jesús. Necesitan conocer que alguien murió en la cruz del Calvario por ellos. ¿Y quién va a dar este mensaje? ¿Quién va a dar este mensaje de que Cristo murió por todos sus pecados? Y que si no se arrepienten, van a ser destituidos de la gloria de Dios. Si se mueren en esa condición, se perderán eternamente. Y ahí estaba el Señor Jesús dando el mensaje a esta persona. Y muchas veces te vas a encontrar muchas trabas en cuanto a dar este mensaje de salvación. Mira el versículo 13, retrocedemos al versículo 13 y 14 de Juan 4. En el versículo 13 dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida. Fíjate bien el ejemplo que nos está dando el Señor Jesús. Está hablando y poniendo un ejemplo muy sencillo. Está dando las buenas nuevas de salvación de una manera muy práctica, muy sencilla. Para ganar un alma, Jesús hizo sencillo su mensaje, hermanos. Muy práctico. Bajó lo celestial a la tierra. Bajó el mensaje de salvación a la tierra. ¿Cómo? Poniendo un ejemplo muy práctico. Dice: dame de beber. Todos entienden la sed. Todos algún día hemos tenido esa sed. Y la mujer lo sabía, lo entendía, y por eso había ido a sacar agua. Mas el Señor Jesús le dice: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Esta mujer
Me imagino que a cada día ibas a la misma hora o a la hora del día iba a sacar el agua. ¿Por qué? Porque la consumía y volvía a tener sed. Y el Señor Jesús, mira, le dice, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para él. Fíjate bien que aquí todavía no le hablaba del pecado, ya más adelante lo vimos, pero aquí no le estaba hablando de sus pecados. Le estaba hablando de una verdad celestial que se la estaba poniendo con un ejemplo terrenal. Dame de beber, le decía. ¿Sí? Dice, si tú me das agua, yo te daré esta otra también, esta agua para que tu sed espiritual sea saciada. Terminaría la búsqueda de aquella mujer, terminaría la búsqueda de aquella pecadora. Este ejemplo, hermanos, es para que tú y yo hagamos lo sencillo, algo muy práctico, hermano. No nos compliquemos la existencia dando mensajes con mucha teología, con muchas palabras rebuscadas, con muchas cosas que al contrario la gente no entiende. Y si tú das el mensaje tan sencillo, tan práctico como el Señor Jesús lo hace, un mensaje muy práctico, podemos poner de ejemplo Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y empiezas a mostrarle y a decirle a la gente cómo Dios la ama, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Y por qué se va a perder? Y ya le empiezas a hacer ver su condición. Pero a veces nos la complicamos mucho y queremos dar estudios muy preparados, estudios muy avanzados, cuando el Señor Jesús nos está dando el ejemplo de que es algo práctico, algo sencillo, algo que salga espontáneo, algo que te dejes guiar por el Espíritu, y no vas a dar el mismo mensaje para una persona y para otra, hermano. La salvación es muy personal. Y a lo mejor hay momentos en que tienes que hablarle, a lo mejor es cierto, de su pecado, pero hay momentos en que tienes que hablarle del amor de Dios. Y fíjate, luego la gente, cuando tú le empiezas a hablar, no sé si te ha pasado, pero cuando tú le quieres dar el mensaje de salvación a alguna gente, luego la gente empieza a evadirse y empieza, una, a poner a su religión por delante, y dos, tratar de distraer de alguna manera para que tú no concluyes el mensaje. Y esto lo vemos bien plasmado en este siguiente pasaje. Mira el versículo 19 del mismo capítulo, Juan 4:19. Vamos a darle lectura hasta el 16. Mira lo que empezó a decir la mujer. Cuando el Señor Jesús le dice, mira, ya tu pecado, le muestra su pecado, cómo ha vivido, cómo ha sido, y con el que está viviendo no es su marido, ya le dijo su vida, ya le describió su pecado que estaba practicando. La mujer, ¿qué hace? Empieza a darse cuenta de que aquella persona no era común con la que estaba hablando. Le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Y ahí, fíjate, cuando reconoce su señorío, también enseguida se pone a la defensiva. Dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla. Y mira, este pasaje nos muestra a una persona a la defensiva. Es cierto, reconozco lo que tú me estás diciendo, la verdad. Y así muchos te lo dicen.
Reconozco que es cierto lo que tú me estás diciendo de mi vida, es cierto que soy pecadora, es cierto que el que vive, pero hay que darle vuelta por otro lado. Hay que tratar de evadir esto. Entonces, la mayoría de gente empieza a sacar su denominación, empieza a sacar su religión. Y la mujer, conociendo las escrituras, conociendo de su religión que habían implantado ahí en Samaria, que era muy diferente a la de los judíos, y le dice: mira, nuestros padres adoraron en este monte. Está un monte allí en Samaria, y donde está el pozo estaba enfrente del monte, y la mujer le señalaba, dice: mira, nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes como judíos dicen que se tienen que adorar en Jerusalén. Entonces, ¿dónde se debe adorar? A veces, cuando tú empiezas a dar el mensaje de salvación, y el otro día me platicaba una persona que hablaba con una persona religiosa, un hermano, y me decía: pues yo le empecé a hablar y empezamos a entablar una conversación. Para ustedes dicen que en cualquier momento pueden orar y en cualquier posición pueden hacerlo. Nosotros no. Nosotros tenemos que presentarnos a las 6 de la mañana en el templo. Si no oramos un día, Dios no está con nosotros. Si no vamos al templo a orar, el Señor no nos guarda durante ese día. Dice: entonces, por lo tanto, tenemos que estar diario a las 6 de la mañana, de lunes a domingo, orando. Y así muchos, cuando tú les hablas de arrepentimiento, te dicen: no, es que para llegar al Señor Jesús es nada más aceptarle. Y empiezas a entablar una conversación. Una discusión religiosa nada más. Y es lo que quería esta mujer. Dice: a ver, ustedes dicen que se debe de adorar en Jerusalén, y nuestros padres nos han enseñado que de esta manera. La mujer quería entablar una discusión religiosa que Jesús no quiso hacer. ¿Por qué? Porque era más importante que ella entendiera el mensaje de salvación que entablar una discusión religiosa. Muchas veces, hermano y hermano, más vale un testimonio corto. Decía un siervo de Dios: más vale un gramo de testimonio vivo, un gramo de testimonio que Dios respalde, que un kilo de discusión. Es mucha diferencia. Dice: más vale que realmente tu testimonio que estés dando sea a través de la dirección del Espíritu Santo, que horas y horas de discusión que al final a nada van. Decía un pastor en el estado de México, decía que un buen testigo de Jehová iba a hacer tropezar a un cristiano tibio, a un cristiano titubeante. Y yo le decía: pues si está tibio y si está titubeante, no es cristiano. Entonces, lo que necesitamos es ir al punto, es dejar a un lado este tipo de discusiones. El Señor Jesús las hizo a un lado. Dice: mira, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y hoy se está cumpliendo, hermano. Jesús no necesita 4 paredes para que esté ahí metido. Jesús necesita, como él mismo lo decía, los verdaderos adoradores al Padre. Jesús no necesita rituales como los que esta mujer sabía. Sus padres ahí en Samaria le habían enseñado un tipo de denominación, un tipo de religión, y cumplían con ellos. Allí estaban cumpliendo, esforzándose. Mas el Señor Jesús dice: va a venir el tiempo que ni en este monte ni en Jerusalén, porque estaba haciendo a un lado, fíjate, no estaba condenando el lugar que la mujer decía, pero tampoco estaba alabando lo que los judíos decían. O sea, lo que Jesús le trataba de decir: mira, la hora viene, y Jesús no va a venir por una denominación, Jesús no va a venir por una religión, va a venir por aquellos que realmente estén esperando
por aquellos que realmente estén adorando al Señor Jesús. Fíjate, el Señor Jesús les decía, vosotros adoráis lo que no sabéis. Aquello que te ha inculcado tu papá, aquello que has recibido de algunas personas. Dice, eso es lo que adoras. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación, dice, viene de los judíos. Mas la hora viene. Dice, o sea, pero el Señor Jesús, aún poniendo que el pueblo judío era el escogido, aún con todo y eso, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca. O sea, dice, mira, de nada va a servir que el pueblo judío sea el escogido si no hay un corazón dispuesto a adorarle, a buscarle a Él. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Le estaba mostrando a la mujer, mira, deja a un lado todo lo que te está estorbando, deja a un lado aquel que si puedo orar hincado, que si puedo orar parado, que si puedo orar acostado o descansando. Mira, lo que el Espíritu de Dios busca es un corazón dispuesto. No busca posiciones. Que si puedo venir de esta manera, que si puedo venir de aquella. No, mira, Dios lo que busca, adoradores del Espíritu, corazones dispuestos a hacer la obra de Dios. Es lo que el Señor Jesús le estaba diciendo a la mujer. A eso le estaba llevando. Dice, mira, tú no, lo único que necesitas es creer en aquel que te está hablando. Lo único que necesitas es creer en el Mesías. Y la mujer sabía, te digo, sabía de escrituras porque le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, dice, nos declarará todas las cosas. Fíjate, o sea, sí estaban esperando al Mesías. Sí sabían que iba a venir un Salvador. Imagínate la cara que puso, imagínate la actitud que puso cuando Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¡Qué bendición! ¡Qué sorpresa! Llegó a su vida esta mujer. Y fíjate la actitud que tomó. Dice el versículo 27. Vamos a darle al versículo 27 al 30. Dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron. Fíjate qué importante es este pasaje. Cuando el Señor Jesús le dice a la mujer, yo soy el que habla, dice que en esto llegaron sus discípulos y se quedaron asombrados, se quedaron maravillados de que hablaba con una mujer, porque pues veían que era de esta región, sabían que era de gentil, pero no se atrevieron a decir pues, qué estarán tratando, qué estarán diciendo, qué le estarás tratando de decir. Pero mira, la mujer dice, entonces, cuando el Señor Jesús le dice todo esto, cuando el Señor Jesús le dice, yo soy el que habla contigo, se revela como el Salvador del mundo, se revela como el que está hablando con la mujer. ¿Qué pasa? Entonces la mujer dice, dejó su cántaro. ¿Este cántaro qué era? Era el que transportaba el agua. Este cántaro era el que le hacía pesada su carga de ir a la ciudad. Este cántaro era esa carga que traía diario en su vida. Y cuando el Señor Jesús se revela, deja su cántaro, deja su carga. ¿Y sabes qué hizo? Fue a la ciudad. Empezó a abrir su boca. Esta mujer que acababa de tener la revelación del Señor Jesús
empieza a testificar de lo que ella había escuchado, de lo que ella había entendido. Deja esa carga pesada que traía en su espalda, en su cabeza. Deja a un lado todos esos estorbos que traía en su mente y se pone en las manos de Dios. Y se pone a hablar y se pone a testificarle a los hombres. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Deja a un lado su problema que tenía con la gente. Deja este problema social a un lado y se para con valentía, se para a testificar de lo que el Señor Jesús acababa de hacer en su vida. Deja a un lado la vergüenza de ser una pecadora, porque sabes una cosa, estaba cierta que se había encontrado con el Salvador del mundo. Y dejó a un lado esa vergüenza, dejó a un lado el pecado, dejó a un lado lo que le estorbaba y empezó a llevar a la gente a Jesús. Empezó a decirle, ¿no será este el Cristo que están esperando? ¿No será este lo que ustedes están buscando también? Si ya la paz vino a mi vida, si ya mira que quitó mi vergüenza, quitó mi pecado delante de mí, ¿no será lo que ustedes necesitan? Ahí estaba la mujer, dejando su carga, dejando su cántaro a un lado. Venid, ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. O sea, toda su vida estaba delante de la mujer. Toda su vida se la había descrito. Fíjate, qué gran testimonio de esta persona. Y lo más impactante también es que después de que no querían tratar con una pecadora, con una inmoral, con una mujer que había tenido 6 hombres, y a lo mejor pudiéramos entrar, bueno, había tenido 6 porque se le murió el primero, se le murió el segundo, pudiera, pero el Señor Jesús claramente le dice cuando le describe su vida, con el que vives no es tu marido tampoco. Entonces sí era una adúltera, era una mujer pecadora. Le estaba diciendo la verdad el Señor Jesús, aunque pudiera excusarse o aunque pudiera decirte algún predicador, es que no estaba en pecado porque los otros sí habían sido sus maridos conforme a la ley. Sí, pero con el sexto que vivía no era su marido, dice el Señor Jesús. Y el Señor Jesús la conocía muy bien. Y ahí le había declarado su pecado. Y ella hizo a un lado todo esto, se quitó la vergüenza y fue. Y ¿sabes qué? El Señor Jesús respaldó su palabra. ¿Por qué? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Los hombres, aquellos que a lo mejor miraban mal a esta mujer, creyeron lo que estaba diciendo. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que irán a lo mejor sufriendo y llorando los que llevan la preciosa semilla, pero ¿sabes una cosa? Regresarán gozosos con su cosecha. Versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Pero ve, ¿qué es lo que hacía la mujer? No les estaba diciendo arrepiéntanse, no les estaba diciendo acepten al Señor, no, estaba testificando nada más. Dice que nada más daba testimonio. Me dijo todo lo que he hecho. Le describió su vida. Y eso es lo único que estaba haciendo esta mujer. No estaba enrollándose, estaba dando testimonio de lo que Jesús había hecho. Y a través de esta verdad, ella había hecho a un lado su carga, había hecho a un lado su vergüenza y se puso a testificar del lado de Dios. Y se puso a hablar de aquel que le había dicho todo lo que. ¿Qué estaba haciendo de más? Nada, nada más estaba testificando. Nada más daba su testimonio. No habrá suficiente testimonio en ti y en mí para hablar de aquel que nos ha salvado, ¿no?
No habrá suficiente hecho en nuestra vida para testificar de Jesús. Fíjate lo maravilloso de este testimonio de esta mujer pecadora. Es que en el versículo 39 dice, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. ¿Por qué? Por la palabra de la mujer. ¿Cuántos realmente han creído por tu testimonio? ¿Cuántos realmente han recibido lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿A cuánto le has testificado tú? Esta mujer abrió sus labios y muchos creyeron en Jesús. Muchos creyeron en él. Necesitamos abrir nuestros labios. Necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Hacer cosas tan sencillas como lo hizo esta mujer. Hacer el mensaje tan práctico como lo hizo el Señor Jesús. Es cierto, tú viste al principio al Señor Jesús ahí, cansado a lo mejor de caminar, con sed, y llegan sus discípulos y ven que está hablando con una persona. ¿Y qué le dicen los discípulos? Ya trajimos la comida, ya está aquí la comida. ¿Qué dice el Señor Jesús? Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. A veces es necesario sobreponerte a tus necesidades físicas, a tus necesidades materiales, a todo aquello que te esté estorbando con tal de ganar un alma. Ganar un alma, hermano, satisface más que el mejor banquete que te puedas dar. Ganar un alma satisface más que el estar 2-3 horas descansando. Ganar un alma satisface más que cualquier tipo de diversión que pudiéramos tener. Es que tengo una reunión muy importante, sí, hermano, pero si hay una necesidad mayor, hay que poner las prioridades delante de Dios, para que un día también nosotros podamos decir como el Señor Jesús, versículo 31. Mira, el versículo 31, vamos a dar lectura al 34. Entonces, entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa era la comida. Esa era la prioridad del Señor Jesús. ¿Es tu prioridad? ¿Es nuestra prioridad? Hacer la voluntad de aquel que nos salvó, acabar la obra de aquel que la concluyó en la cruz del Calvario. Esa es nuestra satisfacción. Eso es lo que realmente llena nuestra alma. Versículo 36. El que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siembra. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Dios va a dar la recompensa. El Señor Jesús te está diciendo, la recompensa es para aquel que siembra, para aquel que recoge fruto, para aquel que riega también la planta. Es para todos la recompensa, porque cada quien hace su labor, porque cada quien tiene su tiempo de intervenir en esta cosecha, en esta siembra. Dice que a lo mejor tú, a lo mejor yo, vamos a cosechar lo que nosotros no fuimos a preparar, lo que nosotros no fuimos a sembrar. O a lo mejor otros también están cosechando lo que tú has sembrado en algún tiempo, lo que tú has sembrado en alguna persona. Pero el uno y el otro dicen que recibirán su salario. Lo uno y lo otro recibirán su salario. ¿Qué necesitamos, hermanos? Mirar cómo Dios veía los tiempos que estaban en ese momento en pasado. Mirar cómo las cosas, los acontecimientos están rodeando
la tierra rodeando tu vida, rodeando a nuestra familia, todo nos está indicando que el tiempo se está cumpliendo, que el tiempo está llegando. Así como a esta mujer llegó a su vida la visitación del Señor Jesús, así como esta mujer tuvo un encuentro personal con Jesús, hoy mucha gente está esperando este mensaje de salvación. Los campos ya están preparados, ya están blancos, dice el Señor. Necesitan obreros, necesitan personas que estén dispuestas a hacer a un lado todo eso que está estorbando y empezar a ganar almas para Cristo Jesús. Hoy hemos estado a los pies del Maestro, mirando cómo con cosas muy sencillas se puede convencer aún al más pecador de esta tierra, aún al alma más pecadora, aún a la persona más rechazada por la sociedad, aún a la persona más religiosa. El Espíritu Santo la puede convencer, siempre y cuando tú te pongas en manos de Dios. Vamos a hacerlo, vamos a meditar en estas verdades y que sea Dios mostrándote si hay alguna excusa, si hay alguna barrera, si hay alguna carga, si hay algún cántaro que no quieres dejar a un lado. Permite que Dios sea el que obre en nuestra vida y ponga palabras sencillas de nosotros para ganar un alma. Padre amado, a los pies del Maestro nos sentamos esta mañana, Señor, para escuchar tu mensaje, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Y ciertamente, amado Dios, hemos podido entender, Señor, que el Evangelio es muy práctico, Señor, que el Evangelio es muy sencillo, Señor. Solo necesitamos estar llenos de ti. Solo necesitamos la dirección de tu Santo Espíritu para abrir nuestra boca, Señor, y tú la vas a llenar. Padre, aquí estamos, Dios. A veces todavía, Señor, con luchas, con pruebas, a veces todavía, Señor, con enredos en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Pero queremos hacer tu obra, Dios. Pero queremos, Señor, que tú vengas a hacer a un lado, Señor, todo esto que pudiera estorbarnos en nuestra vida, Señor, y ser esos instrumentos que tú estás buscando. Ser como esta samaritana, amado Dios, que entendió el mensaje sencillo y lo puso por obra y se puso a ganar almas, Dios. Padre, ayúdanos esta mañana, Señor, y que tu Santo Espíritu, amado Dios, venga a ser esos labios que tú necesitas para hablar de ti, esas manos para servir al prójimo, esos pies que necesitan andar, que necesitan caminar para llevar las buenas nuevas. Guíanos, Señor, condúcenos. Henos aquí, como dijera Padre el profeta. Concluye tu buena obra en mí.
Tenga ser una necesidad de cada uno de los que estamos aquí, amado Dios. Que has prometido volver y llevarás contigo a tu iglesia. Porque sé que has prometido y llevarás contigo a tu iglesia. Si los ángeles desvelos oran tu voz, y si cárceles de sombras y pobreza debes sufrir por amor a ti. Tu amor en la cruz, yo en ti encuentro fuerza. Amén, Jesús. No descansaré hasta que se hayan salvado. No descansaré hasta que tú hayas llegado. No descansaré hasta que se hayan salvado. No descansaré hasta que tú hayas llegado. Porque sé que has prometido volver y llevarás contigo a tu iglesia. Porque sé que has prometido volver y llevarás contigo a tu iglesia. Padre, porque esa es la esperanza, Señor, de que un día vamos a estar contigo, amado Dios. Padre, pero no queremos presentarnos con las manos vacías, amado Señor. Padre, queremos llevar fruto, Señor. Padre, queremos llevar, Señor, ese fruto que solamente, amado Dios, tú lo puedes dar. Por eso ayúdanos, Señor, a permanecer firmes en ti, Señor. Que los que estamos aquí, amado Dios, hagamos, Señor, lo que esta mujer, Señor, nos pongamos a hacer tu obra, a concluir tu obra, Señor. Padre, ya no más es cosa de testificar lo que tú estás haciendo en nosotros, Señor. Ya no más es cosa, Señor, de hablar de lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Ayúdanos a voltear a nuestro alrededor, Señor, y ver, Señor, cómo las almas necesitan de ti, cómo los campos ya están preparados, Señor, cómo la situación que está rodeando, Señor, a nuestra familia, a nuestro país, a nuestra colonia, Señor, espiritualmente están gritando que necesitan de ti, Señor. Tus
contigo a tu iglesia, porque sé que has prometido volver y llevarás contigo a tu iglesia. Sí, amado Dios, porque Padre, de verdad no es el sufrir, Señor, por tu causa, Señor, no es ningún desprestigio, sino es un privilegio, amado Dios. El hacer tu obra, Señor, es un privilegio para muchos de los que estamos aquí, Señor. Padre, que realmente nos lleves, Dios, aún con aquellas personas que dicen que ya te conocen, aún con aquellos que no quieren de ti, Señor. No nos dejes tranquilos, Señor, hasta que demos el mensaje de salvación, Señor. Padre, porque sabemos que tú los amas, Dios, aunque conocen religiones, aunque conocen denominaciones, Señor. Muchos de ellos no viven conforme a tu palabra, Dios. Padre, y no dudamos, Señor, que tu gran amor, Señor, nos va a llevar, Señor, a encontrar esas personas, a encontrar, Señor, a esas almas que necesitan de ti, amado Dios. Así como esta mujer religiosa, Señor, así como esta mujer, Señor, que tenía toda su base en una denominación, Señor, así hay mucha gente, Señor. Padre, danos las palabras, Señor, respáldalas, Dios, y ponnos delante de esa gente, Señor. Padre, agradecemos, Señor, a tu Santo Espíritu que hoy se movió libremente en medio de nosotros, Dios, que hoy nos está dando, Señor, una encomienda, Señor. Dejar a un lado, Señor, cualquier estorbo, cualquier pretexto, Señor, y voltear a ver tus campos, Dios. Padre, pon el querer como el hacer en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y así como la mujer lo hizo inmediatamente, Señor, nosotros a lo largo de esta semana podamos hacerlo, Señor, con la dirección tuya. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues amén, hermano.